Supongo que escribo esto para sacármelo del sistema, para poner en orden el caos que se apoderó de mi vida. Me llamo Miguel, tengo 31 años y, hasta hace unos meses, creía firmemente que tenía todo bajo control. Mi vida era un manual de la normalidad, una carrera estable y predecible como desarrollador de software, una casa de 2 recámaras en una tranquila zona residencial en las afueras de la ciudad, y un matrimonio que, en mi opinión, era una fortaleza. La mujer dentro de esa fortaleza era Laura. Llevábamos casi 8 años juntos. 8 años que ahora, mirando hacia atrás, se sienten como una era geológica completamente diferente. Cuando nos conocimos, yo era un joven de 23 años, recién salido de la universidad, navegando mi primer trabajo con la torpeza y la ingenuidad de quien cree que la vida es una línea recta. Ella tenía 22, era asistente en una agencia de marketing y poseía una energía inquieta, un deseo constante de averiguar qué sería de su vida. Un dato importante, nunca lo averiguó del todo, y con el tiempo, la comodidad de nuestro hogar la convirtió en ama de casa. El escenario de nuestro primer encuentro fue una carne asada en casa de un amigo en común. Recuerdo el olor a carbón, los platos de cartón endebles y la risa fácil que flotaba en el aire. Yo estaba en un rincón, sintiéndome un poco fuera de lugar, cuando ella se acercó con una sonrisa burlona. «Tienes cara de estar planeando la ruta de escape perfecta», me dijo. No recuerdo qué tontería le respondí, pero funcionó. Se rió, una risa genuina y sonora, y no nos separamos el resto de la tarde. Nuestra relación despegó como un cohete. Laura era el torbellino que mi vida ordenada necesitaba. Era espontánea hasta la médula, podía despertarme un sábado por la mañana con un plan para conducir a un pueblo mágico a 3 horas de distancia sin más equipaje que una botella de agua y su cartera. Me arrastraba a restaurantes exóticos, a bares clandestinos, a conciertos de bandas de las que nunca había oído hablar. Yo, por otro lado, era su ancla. El que se aseguraba de que el coche tuviera gasolina, el que revisaba el pronóstico del tiempo, el que calculaba si la aventura del fin de semana nos dejaría en números rojos. Tú eres mis pies en la tierra, me decía a menudo, y tú eres mis alas, le respondía yo. Nos complementábamos. O eso creía. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia pequeña, íntima y sin pretensiones, solo con la gente que de verdad importaba. Compramos nuestra casita, la llenamos de muebles de segunda mano y sueños de primera. La vida se asentó en un ritmo cómodo. Yo iba a trabajar, volvía a casa, y Laura me recibía con historias de su día, que al principio eran sobre dramas de oficina y luego pasaron a ser sobre dramas de series de televisión o de la vida de nuestras amistades. Ella era la narradora, yo su público fiel. Decidimos posponer la idea de tener hijos hasta estar más sólidos económicamente, una decisión mutua que, en ese momento, parecía sensata. Pero la comodidad es una trampa. Es un pantano de arenas movedizas que te engulle sin que te des cuenta. La rutina se convirtió en mi zona de confort. Dejé de notar los pequeños detalles. Dejé de ver que la luz de Laura no solo iluminaba una habitación, sino que también exigía ser el centro de atención. Ella se alimentaba de las miradas, de los halagos, de la admiración. Y yo, en mi cómoda ceguera, di por sentada esa energía, asumiendo que siempre estaría ahí, girando a mi alrededor. No vi las finas grietas que empezaban a serpentear bajo la superficie de nuestra vida perfecta. Y entonces, las grietas encontraron una cuña. Se llamaba Javier. Se mudó a la casa de al lado, una casa que había pertenecido a una adorable pareja de ancianos que finalmente se retiraron a las playas de Cancún. Javier tenía unos 28 años, era entrenador personal y parecía esculpido por un dios griego que tuviera un fetiche con los abdominales. Era guapo, seguro de sí mismo y tenía una sonrisa que desarmaba. Desde que llegó, el vecindario tenía un nuevo tema de conversación. Javier siempre encontraba una excusa para estar en su jardín sin camisa, lavando su coche, instalando equipo de ejercicio o simplemente existiendo en toda su gloria musculosa. Laura lo notó al instante. Era imposible no hacerlo. El primer encuentro oficial fue un sábado. Estábamos arreglando el jardín cuando él se acercó a presentarse. Laura se iluminó.
Le hizo un interrogatorio completo en 5 minutos, de dónde venía, qué hacía, si le gustaba el vecindario. Yo me quedé ahí, sonriendo como un idiota, asintiendo, mientras ellos dos conectaban como si se conocieran de toda la vida. No le di importancia. Laura era así. Pero después de ese día, todo cambió, de forma sutil pero implacable. El cambio fue gradual, una serie de pequeños eventos que, de forma aislada, no significaban nada, pero juntos, pintaban un cuadro preocupante. Empezó con las excusas. Laura, que podía pasar días enteros sin pisar el jardín, de repente tenía una urgencia constante por regar las plantas o sacar la basura justo cuando Javier estaba afuera. Esas tareas se alargaban en conversaciones de 15, 20 minutos, llenas de risas que yo podía oír desde la ventana de mi oficina en casa. Un día, llegué del trabajo y los encontré en la entrada de su casa, apoyados en su coche. Él contaba una anécdota gesticulando ampliamente, y ella lo miraba con una fascinación que yo no había visto en años. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de sonar casual. Oh, nada, dijo ella, girándose con una naturalidad ensayada. Javier me contaba algo gracioso de su gimnasio. Luego vinieron los gestos. Laura, que no había horneado nada en más de un año, de repente hizo una bandeja de galletas con chispas de chocolate. Para darle la bienvenida al nuevo vecino, anunció. La vi cruzar el césped, con el plato en las manos y una sonrisa radiante. De nuevo, lo descarté. Era un gesto amable. Pero una semana después, apareció con un conjunto de ropa deportiva nuevo. Unos leggings de un color neón imposiblemente brillante y un top a juego que no dejaba nada a la imaginación. He decidido volver a correr, me dijo cuando levanté una ceja. Para ponerme en forma. La coincidencia fue asombrosa. Javier tenía una rutina de correr sagrada, todas las mañanas a las 7 en punto. Y, de repente, la nueva rutina de Laura comenzaba, qué casualidad, a las 7 en punto. Una mañana, mientras sacaba el coche para ir a trabajar, los vi juntos al final de la calle. Ella se estiraba contra un árbol mientras él, de pie muy cerca de ella, le corregía la postura. No me vieron, o fingieron no verme. Sentí un nudo frío en el estómago. El teléfono se convirtió en su fortaleza. Siempre había sido activa en redes sociales, pero ahora era diferente. Había un secretismo, una urgencia por voltear la pantalla o bloquearla en cuanto yo entraba en la habitación. Una noche, estábamos viendo una película y de reojo vi que estaba en Instagram. Vi su dedo deslizarse y, por una fracción de segundo, vi el perfil de Javier en la pantalla. Ella lo pasó de largo a toda velocidad, pero yo ya lo había visto. ¿Qué miras?, le pregunté. Nada, solo, viendo sus posts de fitness. Tiene buenos consejos, respondió, sin mirarme. Quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. El día empezó con una normalidad casi dolorosa. Yo, con mi café, leyendo las noticias. La casa en silencio. Por un instante, una paz absoluta. Laura bajó una hora después, envuelta en su bata, con el pelo revuelto y el teléfono en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Se sentó frente a mí, y la tensión era palpable. Tamborileaba los dedos sobre la mesa, su mirada perdida en la pantalla. ¿Estás bien?, pregunté, y el castillo de naipes de nuestra normalidad se vino abajo. Levantó la vista, sus ojos llenos de una angustia que parecía genuina. No. Miguel, tenemos que hablar. Esas 3 palabras. El prefacio de todo final. Mi corazón se hundió, pero mantuve la compostura. Te escucho. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras se le atoraran. No sé cómo decir esto, así que solo lo diré. Respiró hondo. Creo que tengo sentimientos por Javier. El aire se espesó. El zumbido del refrigerador se convirtió en un rugido en mis oídos. Logré articular, mi voz un susurro ronco. No fue mi intención, se apresuró a decir, un torrente de excusas. Simplemente pasó. Hemos pasado tiempo juntos, hablando, y siento esta conexión.
Y ahora estoy tan confundida. Confundida. Esa era la palabra que usó para describir su traición. No culpable. No arrepentida. Confundida. Como si fuera un problema matemático que no podía resolver. ¿Y qué se supone que significa eso, Laura?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos. ¿Significa que hemos terminado? No. No, no necesariamente, dijo, agitando las manos. Te quiero, Miguel, de verdad que te quiero. Pero no puedo sacármelo de la cabeza. Necesito saber si esto que siento es real. Y entonces, lanzó la bomba. Estaba pensando que tal vez podría tomarme un tiempo. Un mes. Para pasar tiempo con él. Ver si hay algo real ahí. Y si no, si resulta que solo es una tontería, entonces puedo volver y podremos centrarnos en nosotros, en arreglar lo nuestro. La miré, incrédulo. La audacia de su propuesta era tan monumental, tan increíblemente egoísta, que me dejó sin aliento. Me pedía que pusiera nuestro matrimonio en pausa mientras ella hacía una prueba de manejo con otro hombre. ¿Hablas en serio?, pregunté, mi voz desprovista de toda emoción. Sé que suena loco, suplicó, sus ojos buscando mi comprensión. Pero no quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo sabido. ¿No lo entiendes? Es la única forma de estar segura. Arrepentimiento. Su arrepentimiento. Mis sentimientos, nuestro matrimonio, nuestros 8 años de historia, eran meros daños colaterales en su búsqueda de la certeza personal. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, fría y dura. El Miguel que la amaba incondicionalmente murió en esa mesa de la cocina. Está bien, dije, reclinándome en mi silla. El shock en su rostro fue casi cómico. De verdad. Claro, respondí, encogiéndome de hombros, mi calma desconcertándola por completo. Si es lo que necesitas para aclararte, hazlo. Por dentro, la sentencia ya había sido dictada. El juicio había terminado. Pero si ella estaba dispuesta a incendiar nuestro mundo por un capricho, yo iba a quedarme a ver cómo ardía. Laura exhaló un suspiro de alivio tan profundo que pareció que había estado conteniendo la respiración durante días. Una sonrisa nerviosa pero triunfante se dibujó en su rostro. Gracias, Miguel. Sabía que lo entenderías. Sé que es difícil, pero te juro que es lo mejor para los dos a largo plazo. Se inclinó para tocar mi mano, pero yo ya estaba de pie, cogiendo mi taza de café. Retiré mi mano sutilmente. Haz lo que tengas que hacer, repetí, mi voz tan plana como un electrocardiograma detenido. Ella se quedó sentada, probablemente perpleja por mi falta de drama, por mi aceptación casi clínica. No entendió que no estaba aceptando sus términos, estaba aceptando el final. Los siguientes 2 días fueron un borrón surrealista de actividad. Laura empacó una maleta, no demasiado grande, como si quisiera subrayar la naturaleza temporal de su partida. Se movía por la casa con una determinación nerviosa, doblando ropa, guardando artículos de tocador, todo mientras evitaba mi mirada. No hubo más conversaciones profundas, ni lágrimas, ni disculpas. Hablaba de su viaje como si se fuera a un retiro espiritual, no a la casa de al lado para acostarse con otro hombre. ¿Necesitarás que riegue tus plantas de interior?, le pregunté en un momento de humor negro y retorcido. Me miró sin comprender antes de negar con la cabeza. El día que se fue, la observé desde la ventana mientras cruzaba el césped que separaba nuestras casas. Su espalda recta, su paso decidido. No miró hacia atrás. La puerta de Javier se abrió y ella desapareció dentro. En ese momento, no sentí el pinchazo agudo del desamor que esperaba. En su lugar, una calma extraña y profunda me invadió. Era como si hubiera estado sosteniendo una carga pesadísima durante semanas sin darme cuenta, y de repente, la había soltado. La casa se quedó en silencio, pero no era un silencio de vacío, sino de paz. Los primeros días, su ausencia era un fantasma. Su taza de café en el escurridor, un par de sus zapatillas junto a la puerta, su aroma persistente en las almohadas. Al principio, pensé en guardarlo todo, en borrar su rastro.
pero luego decidí dejarlo. Eran recordatorios, no de ella, sino de la vida que había terminado. Necesitaba verlos para recordar por qué estaba haciendo lo que estaba a punto de hacer. Me volqué en el trabajo con una ferocidad nueva. Tomé proyectos extra, trabajé hasta tarde, no porque quisiera huir de la casa vacía, sino porque necesitaba un propósito, algo que construir mientras mi otro mundo se demolía. Y descubrí el gimnasio. Nunca fui un fanático del ejercicio, pero ahora se convirtió en mi santuario. Levantaba pesas hasta que mis músculos ardían, corría en la cinta hasta que mis pulmones gritaban. Cada gota de sudor era una toxina, una pizca de ira y dolor que abandonaba mi cuerpo. Estaba forjando una nueva armadura, tanto física como mental. Mis amigos notaron que algo iba mal. ¿Y Laura?, preguntaban. Está visitando a su familia por un tiempo, mentía yo con una facilidad que me asustaba. No estaba preparado para contar la humillante verdad. El único que supo la historia completa fue mi padre. Lo llamé una noche, incapaz de soportar más el peso del secreto. ¿Qué pasa, hijo? Te oigo raro, dijo, su intuición paterna atravesando el teléfono. Le conté todo, cada detalle vergonzoso. Hubo un largo silencio al otro lado. Temí su juicio, su decepción. Pero cuando habló, su voz era firme. Bueno, Miguel, odio ser yo quien te lo diga, pero ese barco ya zarpó. Y por lo que parece, te has salvado de hundirte con él. Hizo una pausa. Piensa en esto, si una persona no es capaz de ver tu valor por sí misma, ¿de verdad vale la pena que te quedes esperando a que, con suerte, se dé cuenta? Esa pregunta fue un relámpago en mi mente. Tenía razón. ¿Por qué demonios debía yo audicionar para un papel que ya era mío? ¿Por qué mi vida tenía que quedar en suspenso, pendiente del resultado de su experimento? Yo no era una opción de reserva. No era un plan B. Esa noche, la decisión se solidificó en mi interior, convirtiéndose en acero. A la mañana siguiente, busqué en internet abogados de divorcio y llamé al primer despacho con buenas críticas. Sentarme en esa oficina de cuero y madera pulida fue como entrar en otra dimensión. Le conté la historia al abogado, un hombre de unos 50 años con una mirada compasiva pero pragmática. Escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Miguel, dijo, tienes todas las de la ley. Esto es un caso claro de diferencias irreconciliables, y su abandono del hogar para cohabitar con otro hombre lo hace aún más sólido a tu favor. Diferencias irreconciliables. La frase resonó. Era perfecta. Ya no hablábamos el mismo idioma. Salí de esa oficina sintiendo que había recuperado el control del volante de mi propia vida. De vuelta a casa, comencé los preparativos. Abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre. Hice una lista mental de los bienes. No toqué sus cosas, pero en mi mente, la casa ya era solo mía. El proceso me estaba limpiando, me estaba liberando. Ya no revisaba el teléfono esperando un mensaje. Ya no me importaba lo que hiciera al otro lado del césped. Mi espera había terminado. Ahora, solo era cuestión de tiempo. El mes transcurrió con la lentitud de una curación. Me acostumbré al silencio, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Comía lo que quería, veía lo que me apetecía en la televisión y dejaba los calcetines donde me daba la gana. Eran pequeñas libertades, pero se sentían gigantescas. A través de la discreta red de chismes del vecindario, me llegaban noticias. Alguien vio a Laura y Javier tomados de la mano en el centro comercial. Otra vecina los vio cenando en un restaurante italiano, riendo y compartiendo una botella de vino. Yo escuchaba, asentía con una sonrisa neutral y archivaba cada dato como una prueba más para mi caso, tanto el legal como el emocional. Cada anécdota era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Laura eligió el día exacto en que se cumplía el mes para su gran regreso. Supongo que, en su mente, eso demostraba algún tipo de puntualidad y respeto por nuestro acuerdo. Yo estaba en el sofá, viendo un partido de fútbol, cuando la puerta principal se abrió. Entró con la misma confianza con la que se había ido, arrastrando su maleta, el pelo perfectamente arreglado,
una sonrisa ensayada en los labios. Era la viva imagen de alguien que espera ser recibido con los brazos abiertos. Hola, dijo, su voz alegre llenando el silencio al que ya me había acostumbrado. Ya volví. Apenas giré la cabeza. Ah. Bienvenida, respondí, sin quitar los ojos de la pantalla. Mi tono fue deliberadamente indiferente, como si comentara el estado del tiempo. Se quedó inmóvil un segundo, desconcertada por mi falta de entusiasmo. Claramente, esperaba un interrogatorio, lágrimas, un drama. Al no obtenerlo, se acercó y se sentó en el borde del reposabrazos del sofá, interponiéndose entre el partido y yo. Miguel, creo que deberíamos hablar. Apagué la televisión con el mando a distancia y finalmente la miré de frente. Crucé los brazos. De acuerdo. Habla. Ella me regaló una de sus sonrisas de puedo arreglarlo todo. Respiró hondo, como una actriz a punto de entrar en escena. Este mes ha sido revelador. He pensado muchísimo. Sobre mí, sobre ti, sobre nosotros. Hizo una pausa dramática. Y me he dado cuenta de algunas cosas. Yo permanecí en silencio, mi cara una máscara impasible. Era su escenario, la dejaría actuar. Javier es un buen tipo, comenzó, y tuve que reprimir una carcajada por la ironía. Es divertido, es apasionado, es emocionante. Pero me di cuenta de que no es lo que necesito. Es inmaduro, Miguel. No tiene la profundidad, la estabilidad que tú tienes. La que nosotros tenemos. Me miró, esperando que sus palabras me derritieran. Creo que solo me dejé llevar por la novedad, por la emoción del momento. Fue un error. Un gran error. Pero me ayudó a ver con claridad. Me ayudó a darme cuenta de que es contigo con quien quiero estar. Quiero reconstruir lo nuestro. La dejé terminar su monólogo. Dejé que cada palabra, cuidadosamente seleccionada para apelar a mi ego y a nuestra historia compartida, cayera en el vacío. Cuando el silencio volvió a instalarse, me levanté lentamente. Caminé hacia el pequeño escritorio que teníamos en un rincón de la sala. Abrí el segundo cajón. Dentro había un sobre grande y abultado. Lo saqué y lo puse sobre la mesita de centro, justo delante de ella. Su sonrisa se congeló y luego se desvaneció. Miró el sobre y luego a mí. ¿Qué es esto? Papeles, dije, mi voz tranquila y firme. Papeles de divorcio. El color desapareció de su rostro. Soltó una risa corta y nerviosa, un sonido estrangulado. ¿Es una broma? Miguel, esto no es gracioso. No estoy bromeando, dije, apoyándome en la pared, con los brazos cruzados. Mi postura era una barrera infranqueable. Se quedó mirando los papeles, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si no pudiera procesar las letras. Luego, su mirada se clavó en la mía, llena de una incredulidad que rápidamente se transformó en pánico. ¿Me estás pidiendo el divorcio? No te lo estoy pidiendo, aclaré, mi voz cortante como el hielo. Te lo estoy informando. Ya están presentados. No me interesa ser la segunda opción de nadie, Laura. Su rostro se contorsionó de la incredulidad a la furia. Se puso de pie de un salto. ¿Segunda opción? No te atrevas a decir eso. Esto no fue así. Yo estaba confundida. Necesitaba tiempo para pensar. Su voz se elevó, llenándose de una indignación autojustificada. No, Laura, la interrumpí, mi calma desquiciándola aún más. No estabas confundida. Estabas tomando decisiones. Decidiste flirtear con el vecino. Decidiste priorizar tus sentimientos por el sobre nuestro matrimonio. Decidiste hacer las maletas y marcharte. Y ahora, vuelves porque tu aventura de verano no funcionó como esperabas. ¿Y pretendes que yo te reciba con una fiesta? ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Abrió la boca para replicar, pero las palabras no salieron. Vio la determinación inquebrantable en mis ojos. Se dio cuenta de que no había negociación posible. Su ira se desinfló, dando paso a una desesperación temblorosa.
Estás cometiendo un terrible error, Miguel, susurró, su voz rota. Tenemos una historia. Podemos arreglarlo. No, respondí, y esa simple palabra fue la sentencia final. Nosotros no podemos arreglar nada. Tú tomaste tu decisión cuando te fuiste. Ahora, yo estoy tomando la mía. Ella se quedó allí, en medio de la sala, pareciendo una niña perdida. Intentó un último asalto, apelando a los recuerdos, a los planes futuros que una vez compartimos, incluso a la posibilidad de tener esa familia que habíamos pospuesto. Cada palabra era un intento desesperado de encontrar una grieta en mi resolución, pero mi armadura era impenetrable. Finalmente, al ver que no había nada que hacer, suplicar o gritar que pudiera cambiar mi opinión, agarró su maleta y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que sonó a derrota. Me quedé solo en el silencio, pero esta vez, era un silencio de victoria. No sentí tristeza, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Sentí alivio. Un alivio puro y absoluto. Esa misma noche, llamé a mi abogado. Laura ya ha sido notificada, le dije. ¿Y bien?, preguntó. No se lo ha tomado muy bien, respondí con una media sonrisa. ¿Quieres darle un tiempo o seguimos adelante con el proceso? Mi respuesta fue instantánea, a toda máquina. Sigamos adelante. Laura, fiel a su naturaleza, no se rindió sin luchar. Las semanas siguientes fueron una guerra de guerrillas emocional. Intentó retrasar el proceso, probablemente con la vana esperanza de que yo recapacitara. Llamó a nuestros amigos en común, contándoles una versión editada de la historia en la que ella era la víctima de un marido frío e implacable que la desechaba por un pequeño error. Algunos le creyeron. Perdí un par de amigos en el proceso, pero los que se quedaron, los que me llamaron para escuchar mi versión, se convirtieron en un apoyo fundamental. Mi padre fue mi roca. Que tenga agallas la mujer, comentó cuando le conté sus tácticas. Pero estoy orgulloso de ti, hijo. Mantenerse firme es lo más difícil, pero es lo correcto. Legalmente, sus intentos fueron inútiles. Mi abogado era brillante, y el hecho de que ella hubiera abandonado el domicilio conyugal para vivir con otro hombre era una prueba irrefutable que desmontaba cualquier argumento que pudiera presentar. Intentó reclamar una pensión compensatoria, argumentando que había sacrificado su carrera por nuestro matrimonio. El juez la escuchó con paciencia y luego, con la misma paciencia, desestimó su petición, señalando que su sacrificio no parecía haberle impedido buscar una nueva oportunidad de forma tan proactiva. El acuerdo final fue justo. Me quedé con la casa y la mayor parte de mis ahorros, que había ganado con mi trabajo. Ella se llevó una suma de dinero razonable y los muebles que había elegido. El día de la firma en el juzgado fue el epílogo. El aire en la sala era denso y solemne. La vi al otro lado de la mesa, parecía más pequeña, agotada. Las ojeras oscuras bajo sus ojos hablaban de noche sin dormir. Cuando le pasaron el bolígrafo para que firmara, dudó un instante. Por un segundo, pensé que se negaría. Pero luego, con un suspiro resignado, estampó su firma. Y así, con un trazo de tinta, 8 años de historia se disolvieron legalmente. Al salir, en el pasillo de mármol frío, se me acercó. Miguel, su voz era un susurro. De verdad, lo siento. Por todo. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni ira ni resentimiento. Solo una vasta y melancólica distancia. Ya no era mi esposa, ni siquiera la mujer de la que me había enamorado. Era una extraña con recuerdos compartidos. Lo sé, Laura, respondí con suavidad. Pero a veces, pedir perdón no es suficiente para arreglar las cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hizo un amago de abrazarme, pero yo di un paso atrás instintivamente. Cuídate mucho, le dije. Y me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Con el tiempo, las noticias me llegaban a través de terceros. Javier, el catalizador de todo, la había dejado a las pocas semanas de que ella volviera conmigo. Había encontrado un nuevo juguete brillante. Laura, según me contaron, estaba viviendo con su hermana, intentando rehacer su vida desde cero. No me alegré de sus desgracias,
pero tampoco sentí pena. Cosechó lo que sembró. Hace un par de meses, me la crucé en el supermercado. Nuestras miradas se encontraron por encima de un expositor de cereales. Pude ver el arrepentimiento en su rostro, una tristeza profunda y genuina. Me hizo un tímido gesto con la mano. Yo simplemente asentí, una vez, y seguí empujando mi carrito. Ya no quedaba nada por decir. No me arrepiento de nada. Laura jugó a un juego peligroso, creyendo que podía tener una red de seguridad esperándola. Aprendí una lección invaluable sobre mi propio valor. Merezco a alguien que me elija cada día, no a alguien que necesite probar otras opciones para saber que soy la correcta. Estoy reconstruyendo mi vida, en mis propios términos. Su mes de prueba fue, irónicamente, la llamada de atención que yo necesitaba para despertar. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente despierto.